mi nombre es Carla Paola Velázquez Hernández, soy parte del equipo número 4. El tema que nos tocó es juicio de nulidades y yo les voy a exponer los siguientes temas. Vamos a iniciar con lo que es la contestación de la demanda. Esta se encuentra regulada por el artículo 19 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, en la cual nos establece que una vez admitida la demanda, se correrá traslado de ella al demandado, emplazándole para que conteste dentro del término de 30 días siguientes aquel en que surta efectos el emplazamiento. En el caso de la contestación de la ampliación de la demanda, el plazo va a ser menor, pues van a ser 10 días siguientes aquel en que surta efectos o notificación del acuerdo que admita la ampliación. En caso de que no se conteste en tiempo y forma, o que no haga referencia a todos los hechos, se van a tener como ciertos aquellos en los que el actor impute de manera precisa al demandado, a menos que existen pruebas para desvirtuarlos. En caso de que alguna autoridad tenga que ser parte del juicio y el actor no lo haya mencionado, de manera oficiosa se le va a correr traslado de la demanda para que la conteste en el mismo plazo. Es importante mencionar que a pesar de que haya muchos demandados, cada uno tendrá que hacer la contestación de manera individual y el término, lógicamente, va a correr individualmente. Bueno, a la contestación de la demanda la van a acompañar las siguientes cosas. El artículo 20 nos menciona que va acompañada de los incidentes de previo y especial pronunciamiento que sean necesarios, las consideraciones que a juicio del demandado impidan que se emita decisión en cuanto al fondo o demuestren que no ha nacido o se extinguió el derecho en el que el actor apoya su demanda. De igual manera, será referencia a cada uno de los hechos que el demandante le impute de manera expresa. Estos los va a poder afirmar, negar o puede expresar que los ignora porque no son propios, o también puede exponer cómo fue que ocurrieron. También va a acompañar a esta contestación de la demanda los argumentos con los que se demuestra la ineficacia de los conceptos de impugnación y los argumentos que van a desvirtuar el derecho a indemnización que solicita el actor o actora. También se van a acompañar con las pruebas que se ofrezcan. En caso de que se ofrezca prueba pericial o testimonial, se tiene que precisar los puntos sobre los que ésta versa. De igual modo, se tienen que señalar los nombres y los domicilios del perito o de los testigos. Si no se hace este señalamiento, estas se van a tener por no ofrecidas. Ahora, a la contestación la van a acompañar los siguientes documentos. El artículo 21 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo nos dice que se acompañe con las copias de la misma y de los documentos que la acompañe para el demandante y para el tercero señalado en la demanda. El documento que acredite la personalidad, también lo acompaña el cuestionario que debe desahogar el perito, el cual tiene que ir firmado por el demandado, así como la ampliación del cuestionario para el desahogo de la pericial ofrecida por el demandante. Y por último, las pruebas documentales que se ofrezcan. Es importante decir que la contestación a la ampliación de la demanda se debe de adjuntar los mismos documentos a menos que ya se hayan adjuntado al escrito de la demanda inicial, al escrito de la contestación de la demanda. Bueno, ahora a continuación, vamos a hablar de los acuerdos. Tenemos 3 tipos de acuerdos: el admisorio, el preventivo y el de desechamiento. El admisorio va a proceder cuando la demanda cumpla con todos los requisitos. Estos requisitos se van a encontrar en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en sus artículos 13, 14, 15, 17 y 58, 18. Ahora, si la demanda cumple con todos esos requisitos, se le va a dar un autoadmisorio. En caso de que no cumpla con ellos, vamos a pasar al acuerdo preventivo, que se va a dar porque no cumplió con todos los requisitos que se establecen en la ley. Y entonces se tiene que desahogar dicha prevención para seguir con el trámite y después se puede admitir la demanda. Algunas de las causas por las que se va a prevenir van a ser las siguientes. En el caso de que se omitan datos como la autoridad o autoridades demandadas o el nombre o el domicilio del particular demandado, así como las pruebas que se ofrezcan, los hechos que den motivo a la demanda, el nombre y domicilio del tercero interesado, en caso de que lo haya, se va a prevenir. Aquí el magistrado instructor va a requerir al promovente para que los señale dentro de un término de 5 días y los va a percibir los va a percibir y que de no hacerlo en el tiempo que se les establece, se va a tener por no presentada la demanda
o por no ofrecer las pruebas. De igual manera, en el caso de que no se adjunten a la demanda los documentos establecidos por el artículo 15, el magistrado instructor los va a requerir para que los presenten en un plazo de 5 días. En caso de no presentarlos, se trata de documentos como la copia de la demanda y documentos anexos para las partes, el documento con el cual acredita la personalidad, el documento en el que conste la resolución impugnada, la constancia de notificación de la resolución impugnada, entre otros, que son importantes, se va a tener por no presentada la demanda. También, en el caso de que se omita alguno de los requisitos señalados por el artículo 58.18, se le va a dar también un término de 5 días y lo va a percibir de que si no lo hace, se le va a desechar la demanda. Ahora vamos a dar paso al desechamiento. Este va a proceder cuando la demanda no se pueda subsanar o no se desahogue la prevención. Bien, en el artículo 14 de la ley se nos establece que en la demanda que se promueva por 2 o más personas, el magistrado instructor va a requerir a cada uno de ellos para que en el plazo de 5 días presenten cada uno de ellos su demanda correspondiente de manera individual, y en caso de que no lo hagan, se les va a desechar la demanda inicial. Ahora, cuando se omite el nombre del demandante y datos como la resolución que se impugna y los conceptos de impugnación, el magistrado instructor va a desechar por improcedente la demanda interpuesta. Y como lo veíamos hace un momento, cuando se omite alguno de los requisitos del artículo 58.18, también se va a desechar la demanda. Bien, ahora, vamos a dar paso a las notificaciones. El artículo 5 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo nos establece que los particulares o sus representantes van a poder autorizar por escrito a un licenciado en Derecho para que a su nombre reciba las notificaciones. De igual manera, podrán autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones sin ponerse de los autos. Es importante mencionar que en caso de no señalar domicilio para recibir notificaciones, se van a hacer por boletín electrónico. Ahora, el artículo 65 de la misma ley nos establece que las notificaciones a los particulares y a las autoridades en el juicio se tienen que realizar por medio del boletín jurisdiccional, pero para esto se tiene que enviar previamente un aviso electrónico a su dirección de correo electrónico. Este aviso tiene que enviarse mínimo con 3 días de anticipación a la publicación del acuerdo, resolución o sentencia de que se trata en el boletín jurisdiccional. Ahora, también tenemos que el mismo artículo nos menciona que las notificaciones electrónicas a las partes se van a entender realizadas con la sola publicación en el boletín jurisdiccional. Cuando esto pase, ellos tienen que acudir al tribunal a recoger sus traslados de ley. Y es ahí cuando los plazos van a comenzar a computarse a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación correspondiente. En caso de que no se haya hecho la notificación, ellos van a poder apersonarse en el tribunal para ser notificados personalmente. En el primer caso, la notificación va a surtir efectos al tercer día hábil siguiente a aquel en que se haya realizado la publicación en el boletín jurisdiccional. Y en el segundo caso, la notificación va a surtir efectos al día siguiente a aquel en que las partes sean notificadas personalmente en las instalaciones del tribunal. Ahora, también tenemos que las notificaciones van a tener que ser personales o por certificado con acuse de recibo únicamente en los siguientes casos: cuando se corra traslado de la demanda, cuando se manda a citar al testigo que no pueda ser presentado por la parte oferente, y en los demás casos las notificaciones deberán realizarse por medio de boletín jurisdiccional. Aquí hay una facultad muy importante que tiene el magistrado instructor, que es que él podrá excepcionalmente ordenar la notificación personal o por certificado con acuse de recibo, atendiendo a una situación concreta. Pero para eso tiene que fundar y motivar esta determinación en el acuerdo respectivo. Bueno, estas notificaciones personales van a surtir efectos al día hábil siguiente a aquel en que fueron hechas. De igual manera, estas se van a entender legalmente efectuadas cuando se lleva a cabo por cualquier medio por el que se pueda comprobar fehacientemente la recepción de los actos que se notifiquen. Bien, ahora vamos a hablar de los incidentes de previo y especial pronunciamiento. Estos van a estar regulados en el artículo 29 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y vamos a contar con 6. Voy a ir mencionando cada uno y los voy a ir explicando conforme los mencione. Primero tenemos el de incompetencia por materia. Este incidente
ocurre cuando la demanda se presenta ante una sala distinta de la que debe conocer del asunto, por ser esta última competente en razón de territorio, esto dependiendo del domicilio de una de las partes. El segundo va a ser el de acumulación de juicios. Esta va a proceder cuando existen dos o más juicios pendientes de resolución en los que las partes sean las mismas, en los que se expongan los mismos agravios o que el acto impugnado sea el mismo. En tercer lugar tenemos la nulidad de notificaciones, la cual se va a presentar cuando las notificaciones no se realizaron conforme a lo establecido en la ley. En este caso, el perjudicado podrá pedir que se declare la nulidad dentro de los 5 días siguientes a aquel en que conoció el hecho, ofreciendo las pruebas pertinentes en el mismo escrito que se promueve la nulidad. El cuarto incidente va a ser el de recusación por causa de impedimento. En este las partes van a poder recusar a los magistrados o a los peritos del tribunal cuando esté en alguno de los casos de impedimento del artículo 10 de dicha ley, que estos pueden ser cuando tengan interés personal en el asunto, cuando tengan una amistad estrecha con alguna de las partes o al contrario una enemistad, en el caso de que sean familiares, cónyuges, parientes sanguíneos, entre otros. El quinto va a ser el de reposición de autos, en el cual se va a solicitar que se substancie el incidente de reposición de autos y se hará constar en el acta que para tal efecto se levante por la sala la existencia anterior y la falta posterior del expediente o de las actuaciones faltantes. Esto a fin de que las partes exhiban ante el instructor los documentos relativos al expediente para poder reponerlos. Y por último, tenemos la interrupción por causa de muerte, disolución, declaratoria de ausencia o incapacidad. Bien, esta va a durar como un máximo un año y se va a decretar cuando el magistrado tenga conocimiento de alguno de estos supuestos. Y en caso de que el plazo máximo de interrupción pase y no se comparezca no comparezca la persona, se va a seguir con el juicio y se va a notificar al representante de la sucesión por medio de listas. Bien, por último vamos a hablar de la nulidad de actuaciones. Realmente la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no habla mucho de esta nulidad de actuaciones, solamente la encontramos una vez en el artículo 58, fracción tercera, y se refiere al incumplimiento de la resolución que conceda la suspensión de la ejecución del acto impugnado o alguna medida cautelar. En este se va a interponer la queja y los hechos por los que se considera que se ha dado el incumplimiento, y en su caso se van a acompañar los documentos en que consisten las actuaciones de la autoridad que pretendan vulnerar la suspensión o la medida cautelar otorgada. Aquí el magistrado va a pedir un informe a quien se impute el incumplimiento y esta persona va a tener que rendir en un plazo de 5 días. Aquí se va a justificar el acto, la omisión que provocó la queja y bueno, eso. Vencido dicho plazo, si se tiene el informe o no se tiene, el magistrado va a dar cuenta a la sala y esta se va a encargar de resolver en un plazo máximo de 5 días. En dado caso que la sala resuelva que hubo incumplimiento, se va a declarar la nulidad de actuaciones realizadas en violación a la suspensión o de otra medida cautelar otorgada. Como les mencionaba, realmente aquí en la ley no encontramos mucho de la nulidad de actuaciones, pero en esta ley se establece como supletorio al Código Federal de Procedimientos Civiles, y aquí pues sí encontramos un poco más. Este código, en su artículo 17, nos establece que es nulo de pleno derecho lo actuado por el tribunal que fuere declarado incompetente, y que en los casos de incompetencia superveniente, la nulidad va a operar a partir del momento en que sobrevino la incompetencia. Aquí ya es decisión de las partes que puedan convenir en reconocer como válidas todas o solamente algunas de las actuaciones practicadas por el tribunal declarado incompetente. Bueno, después también en el mismo código encontramos el artículo 319 que hace referencia a cuando una notificación se hizo de forma distinta a la establecida por la ley. En este supuesto, la parte agraviada puede promover un incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado y desde la notificación hecha indebidamente u omitida. ¿Okay? Y por último, tenemos el artículo 609 del mismo código y se nos menciona que cuando se dictó la sentencia y alguna de las partes tiene conocimiento de que su representante legal actuó fraudulentamente en contra de sus intereses,
él podrá promover dentro de un plazo de 45 días la apelación que habrá de resolver sobre la nulidad de las actuaciones viciadas, siempre que dicha representación fraudulenta haya influido en la sentencia emitida. Entonces, pues, eso es todo de la nulidad de actuaciones. Realmente es un poquito lo que encontré. Y pues esto sería mi parte de la exposición. Gracias por su atención.